Bienvenidos a otra materia adicional de esta materia 9 en general, en donde ahora vamos a hacer hincapié nuevamente. Estos son clases adicionales y vamos otra vez a ver algunos conceptos de JavaScript. Bueno, ahora sí, JavaScript sí es un lenguaje completo, un lenguaje de programación. Habíamos visto en los videos adicionales anteriores tanto que HTML como CSS son lenguajes que utilizamos cuando programamos en la web, pero no son propiamente dichos lenguajes de programación, ya que no podemos manejar lógica, variables, condicionales y otro tipo de construcciones que fueron las que aprendimos principalmente en C y luego vimos en Python, por ejemplo. En este caso, JavaScript sí es un lenguaje completo de programación. JavaScript tiene una sintaxis casi idéntica, diríamos, a la sintaxis de C. Es más, es derivado del lenguaje de programación C. Fue creado en 1995 y es uno de los lenguajes principales que utilizamos cuando trabajamos en páginas web. Tenemos HTML por un lado, CSS, y con JavaScript podemos hacer cosas muy, pero muy interesantes. Si tenemos que empezar a escribir código JavaScript, bueno, lo hacemos directamente. Tenemos tres formas de hacerlo, pero directamente podríamos abrir un archivo, poner la extensión .js por JavaScript y directamente empezar a escribir el código allí. No tenemos que poner nada absolutamente, directamente empezamos a escribir como lo habíamos hecho en Python o como lo habíamos hecho en C. Lo único que tenemos que tener en cuenta luego es incluir este archivo .js dentro de nuestra página web, dentro de nuestro código HTML, ¿sí? Para hacer eso, lo que hacíamos era utilizábamos el tag script, y el tag script funciona de una manera doble, por decirlo de alguna forma. Si recuerdan lo que hacíamos con las hojas de estilo, nosotros teníamos por un lado el tag style y por otro lado teníamos el tag link, que nos permitía linkear a un archivo cuando el archivo era externo. En el caso de JavaScript, lo que nosotros vamos a hacer para incluir nuestro código es justamente utilizar el tag script de la misma manera para ambas formas de definir nuestro código JavaScript. Ya sea que lo escribamos directo sobre nuestra página HTML, podemos abrir el tag script, incluir dentro de ese script todo el código JavaScript y cerrarlo con el /script. O podemos usar ese mismo tag script, no poner nada dentro de sus delimitadores, dentro de la zona de delimitación, dejarlo vacío y directamente utilizar la propiedad source de este tag script para linkear el archivo al que queremos hacer referencia, ¿sí? Así que básicamente esas son las dos formas que tenemos de utilizarlo. Se utiliza de ambas maneras, pero es conveniente que usemos la opción de incluir un archivo externo. ¿Por qué? De la misma forma que les había dicho en la clase de CSS, muy probablemente hay cosas que nosotros definamos funciones o ciertas porciones de nuestro código de JavaScript que vamos a querer reutilizar en más de una página. Entonces, de esa manera es mucho más fácil escribirlo una vez sola el código. Si tenemos errores, los depuramos una vez sola y se corrigen para todas las páginas que los están usando. Por otro lado, puede haber condiciones que son muy específicas para una página o ciertos eventos que queremos disparar o funciones a llamar en ciertos momentos específicos, y para eso es conveniente usar el tag script y escribir el código nosotros en una página en particular, pero por lo general cuando estemos escribiendo la mayor parte de nuestro código, nuestras funciones, lo vamos a hacer en archivo JS que luego vamos a incluir en nuestra página web. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a repasar muy brevemente y otra vez conceptos de JavaScript, compararlos con otros lenguajes, y vuelvo otra vez a recalcar esto que decía, que lo dije con HTML y con CSS. Estamos viendo este tipo de lenguajes y no estamos haciendo una descripción en detalle. Si nosotros tuviéramos que entrar en detalle a enseñar JavaScript, nos llevaría toda una diplomatura solamente este tema, la programación de este lenguaje. Lo que estamos haciendo en esta diplomatura otra vez es aprender a programar en forma general y vamos viendo, ¿sí?, los conceptos generales ahora en este tipo de lenguajes, cómo se equiparan a lo que ya aprendimos en nuestro lenguaje base, en nuestro lenguaje madre que nos enseñó a programar, que fue C. Entonces, todas esas cosas que nosotros hicimos en C, vamos a ver que también tenemos esa posibilidad
hacerlas en JavaScript y alguna que otra cosa particular que tiene que ver con el mundo de Internet, con el mundo de la web. En JavaScript tenemos también la posibilidad de definir variables, ¿sí? Las variables en JavaScript tienen una particularidad que no necesitan que nosotros declaremos un tipo. Si recuerdan, Python es similar a lo que hacíamos en Python. En C nosotros definíamos un tipo de datos para esas variables, pero en este caso, en JavaScript, no hacemos eso, sino que directamente definimos la variable. Cuando vamos a declarar una variable, en JavaScript tenemos esta palabra clave, let, que tenemos que ponerla antes del nombre de la variable que queremos declarar, ¿sí? Let se utiliza en una de las últimas versiones de JavaScript, la última, para ser precisos, y versiones anteriores utilizaban otra palabra que es var, B corta A R. Se los comento porque posiblemente si ven ciertos tutoriales o ciertos cursos en internet adicionalmente de este, puede ser que vean esa palabra clave var. No está mal, es más, va a seguir funcionando. Si en lugar de let ustedes utilizan la palabra clave var, eso va a seguir funcionando. Aquí vemos un ejemplo, tenemos let x igual a 34. Lo que estamos haciendo es declaramos una variable x y automáticamente la definimos con el valor 34, en este caso va a ser un integer. Ven que no tenemos la definición de tipos en este caso. Muy brevemente vamos a tocar el tema de condicionales. Tenemos ahora en JavaScript condicionales de la misma forma que los teníamos en C, ¿sí? Están de vuelta estas potentes estructuras que nos van a permitir controlar la lógica de nuestro programa y tenemos, como teníamos en C, el if, el else if, podríamos también agregarlo a nuestro condicional. Tenemos el else solo. Tenemos la posibilidad de utilizar el switch de la misma manera que lo hacíamos en C. Tenemos también este operador ternario, recuerdan el signo de pregunta y el dos puntos, que era una especie de if-else que podíamos nosotros hacer en una única línea, ¿sí? No los vamos a ver en detalle, la sintaxis es idéntica a la sintaxis de C y lo van a poder investigar ustedes también cuando les dejemos los links al final de esta clase. Los bucles. Todos los viejos bucles que nosotros conocíamos en C están también de vuelta para que los utilicemos en JavaScript. Como decíamos, este lenguaje está basado en C, entonces va a tener una realmente sintonía casi idéntica, diríamos muy similar. Va a haber pequeñas cosas solamente que van a variar. Tenemos el while, tenemos un do while y tenemos el for como lo teníamos también en C. Ahora vayamos a tocar un poquito el tema de funciones, que algo estuvimos viendo cuando trabajamos en la clase de teoría principal de esta materia. Todas las funciones, ¿sí?, en JavaScript se declaran también utilizando la palabra clave function primero. Y ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una función que se llama hola mundo, que lo que hace es utilizar el pop-up, digamos esa ventanita por defecto que levantan los navegadores, que se llama con la función alert internamente. Fíjense, lo único que hacemos es llamar a la función alert pasándole el string hola mundo, ¿sí? Eso es lo que hace esta función. Fíjense, la función tiene un nombre y utiliza la palabra clave function. Es muy similar a la sintaxis que utilizábamos en C, ¿sí? Tenemos una particularidad en JavaScript, ¿sí?, que algo de esto habíamos visto también en Python y lo mencionamos, vimos ejemplos de esto varios en la clase de teoría. Este concepto de las funciones anónimas, ¿sí? ¿Qué significa tener una función anónima? Una función anónima es aquella que no tiene nombre, ¿sí? Y vamos a ver muy pronto justamente cómo funcionan, valga la redundancia, estas funciones, cómo es que se utilizan. Pero directamente hay una declaración en el lugar donde se tiene que utilizar la función, en lugar de tener que definirla con un nombre y luego hacer una llamada a ese nombre, ¿sí? Muy bien. Vamos a cambiar ahora al concepto de arreglos. Vamos viendo muy rápido todos los conceptos y las estructuras principales que podemos manejar en JavaScript para ver su analogía a lo que ya hicimos y recordar los conceptos que ya conocemos. Esto básicamente es conocer nuevas sintaxis. En este caso es casi idéntico a lo que hacíamos en C. Declaramos un array que es muy simple. Utilizamos la palabra clave let para la declaración. Nums es el nombre de este array. Y fíjense que lo que estamos haciendo es, con corchetes, directamente escribir todos los literales, los valores de estos números que nosotros queremos tener en nuestro arreglo.
Otra forma también de hacerlo es, en JavaScript no tenemos la necesidad de que todos los valores que están dentro de nuestro arreglo sean del mismo tipo. Fíjense, tenemos un arreglo en este caso que se llama mezcla, y fíjense, la declaración es levemente diferente, como para que vean que podemos hacerlo en múltiples renglones también, no tenemos ningún problema. Utilizamos ciertos tabuladores aquí y allá como para ordenar y como seres humanos entender un poco cómo es esta declaración y que no se nos pierda. Pero básicamente, fíjense, tenemos un 1 que es un entero, true, que es un valor booleano, el true o el false. Luego tenemos un 3.33 en decimal y tenemos un string, ¿sí? Podemos hacer este tipo de cosas en JavaScript, podemos mezclar los tipos de valores que viven en un arreglo, cosa que no podíamos hacer en C, si recuerdan. Por otro lado, en JavaScript nosotros tenemos el concepto de objetos. Vimos algo de objetos muy por arriba, el concepto básico, lo habíamos visto cuando estuvimos trabajando en Python, y en JavaScript también tenemos esta habilidad de utilizar los objetos. El objeto, si recuerdan, es básicamente algo muy análogo a lo que eran las estructuras. ¿Se acuerdan los structs en C? Es básicamente eso, una estructura que puede tener distintos campos, distintas propiedades ahí adentro. Es como un arreglo, ¿sí?, donde las posiciones las podemos indexar por un nombre. Una estructura en C es lo que más podríamos utilizar como análogo para lo que es un objeto, con la adición de que no solo los objetos tienen estos campos, ¿sí?, de distintos tipos, con distintos nombres, sino que además tenemos métodos, funciones, se les llama métodos a estas funciones especiales que viven dentro de los objetos y que, digamos, son inherentes al objeto. No existen, no las podemos llamar una vez que están declaradas en un objeto. Estas funciones no pueden llamarse en forma aislada o como una función global en nuestro programa, sino que son inherentes, viven, tienen una vida dentro de lo que es la existencia del objeto mismo. Y para poder llamarlas tenemos que hacer referencia primero al objeto. Vimos casos de esto cuando estuvimos estudiando Python. En este caso, en JavaScript, volvemos a tener esta misma capacidad en este lenguaje. Y acá vamos a ver muy simple la declaración nada más de objetos, que tenemos tres formas diferentes, ¿sí?, de hacer una declaración, como para que ustedes tengan una idea. Esto se puede ahondar mucho más en la referencia y en guías muy específicas de JavaScript. Podemos declarar, por ejemplo, una variable usuario, utilizamos let, ¿sí?, como dijimos en esta guía al principio, y fíjense, utilizamos new object. De esta manera estamos declarando un nuevo objeto, no tiene ninguna propiedad, es un objeto vacío, ¿sí?, pero podríamos estar declarando de esta manera un objeto. Una característica, ¿sí?, que tenemos en JavaScript es que podemos declarar objetos de la misma forma que hicimos el new object. Podríamos utilizar estas llaves, ¿sí?, que abren y cierran sin nada dentro para, digamos, lograr exactamente lo mismo que hicimos con el new object. Básicamente, cuando nosotros vemos llaves que abren y cierran, ¿sí?, en este tipo, definiendo un objeto, digamos, definiendo una estructura del otro lado de la asignación, estamos definiendo básicamente un objeto vacío de la misma manera. Y podríamos hacer algo como esto, ¿sí?, en un tercer ejemplo, en donde ahora sí, dentro de las llaves, estamos inicializando propiedades de este objeto. Estamos declarando un usuario 3 que va a tener una propiedad nombre con valor Juan y una propiedad de edad con valor 30, ¿sí? Esto como para que tengan una idea las distintas maneras en que podemos nosotros declarar un objeto, las distintas maneras en que se pueden ver. Funcionan muy similar a como lo habíamos visto en Python en su momento. Recuerdan que nosotros utilizábamos el nombre de el objeto que teníamos, ¿sí?, punto, y llamábamos o accedíamos a una propiedad o llamábamos a uno de los métodos con los paréntesis y las propiedades, los atributos que se le pasaban a ese método. De esta forma, en JavaScript tenemos exactamente esa misma habilidad y lo vamos a ir viendo. Es más, estuvimos viendo formas de utilizar distintas funciones que recibían objetos como parámetros y estuvimos usando distintos objetos que se ven en los ejemplos y vamos a volver a ver muy brevemente en este video. Ahora pasemos a los loops. Tenemos la posibilidad de trabajar con loops también, ¿sí?, los bucles, como se dice en castellano, dentro de JavaScript, ¿sí? Recuerdan que nosotros los nombramos, dijimos que teníamos
el while, el do while, ¿sí? El for. Tenemos una forma especial también en JavaScript, similar a lo que sucedía en Python. Tenemos una forma similar de iterar, movernos automáticamente por todos los elementos que tenemos en un array, ¿sí? En estos pares de clave-valor o incluso dentro de un objeto, porque para JavaScript los objetos, o en realidad los arrays, son como un caso especial de un objeto, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, fíjense este bucle. Tenemos un for similar a lo que podía suceder en Python. Y fíjense que dentro del paréntesis donde declaramos, donde iniciamos la escritura del for, tenemos let clave in objeto. El let ahí está declarando la variable clave porque es en el primer lugar en donde aparece, se está declarando. En versiones viejas ustedes lo pueden ver como var clave. Incluso no es necesario utilizar ni la palabra clave let ni la palabra clave var. Pueden ver ejemplos donde van a ver, por ejemplo, for clave in objeto. Esto como para que lo tengan en cuenta, realmente acá estamos declarando una variable y estamos utilizando el let. Entonces, de esta manera, cuando nosotros iteramos dentro de lo que sería nuestro objeto, ¿sí? Nuestra variable que se llama objeto, va a ir a parar, ¿sí? A clave el valor de la propiedad, del nombre de la propiedad de ese objeto. Y fíjense cómo estamos utilizando dos líneas, ¿sí? Ahí abajo que dicen console.log. Console es un objeto que existe en JavaScript en el entorno del navegador y que nos da acceso a la consola. ¿Recuerdan las herramientas de desarrollador? Uno de esos tabs dice, de esas etiquetas, de esas solapitas que teníamos ahí abajo donde podíamos ver el código fuente. En otro vamos a tener uno que dice consola, ¿sí? Y esa consola va a mostrarnos información. A veces nos puede mostrar errores, pero en otros casos, como en este, nos puede servir para imprimir ciertas cosas. Obviamente esto no es algo que queremos imprimir para que lo vea el usuario final, sino que nos sirve a nosotros como desarrolladores, algo así como el debugging viejo que hacíamos con el print line. ¿Se acuerdan en C cuando introdujimos todo el concepto de debugging? Bueno, con el console.log podemos hacer lo mismo. Console es un objeto, log es un método. Fíjense cómo lo estamos utilizando, console.log, y en la primera línea de este for estamos pasándole el valor de clave. Para saber cuál es, estaríamos imprimiendo el nombre de la propiedad de objeto, ¿sí? Y en la línea que sigue, lo que hacemos es imprimimos el valor que hay dentro de esa propiedad de objeto. Y fíjense cómo lo podemos acceder. En este caso, podríamos, como el nombre de esa propiedad es dinámica, nosotros no lo podemos escribir en nuestro código porque no lo conocemos, estamos ciclando y ese nombre viene dentro de la variable clave. Fíjense que hacemos uso de eso como si fuera un array. Decimos objeto, utilizamos las llaves y le ponemos el valor clave ahí dentro, ¿sí? Esto es un ejemplo como para que vean la forma que tenemos en este tipo de loops especial, donde vamos ciclando, ¿sí? En cada una de las variables, en cada una de las propiedades que tiene este objeto, y podríamos hacer este tipo de cosas. Ahora bien, volvamos otra vez a rever, digamos, como una segunda vuelta, las funciones, ¿sí? Lo que les decía, los arreglos, los arrays en JavaScript son un caso especial de objeto. ¿Eso qué quiere decir? De que tienen métodos que nosotros podríamos usar. Cuando nosotros declaramos un objeto con valores adentro utilizando los corchetes, en realidad JavaScript automáticamente lo que va a estar haciendo es declarar un objeto que es de tipo array, lo va a instanciar con todos esos valores, ¿sí? Pero además nosotros vamos a tener acceso a muchos métodos que nos van a permitir manipular ese array y hacer distintas cosas con ese array, ¿sí? En este caso hay varios métodos que yo les pongo como ejemplo, hay muchísimos más. La idea no es verlos en detalle, ni siquiera ver qué hacen acá, pero tenemos array size, array pop, array push, array shift. Por los nombres, los que saben inglés podrían llegar a darse cuenta. Size es tamaño, pop es empujar, pop es sacar, push es empujar y shift es sería algo así como mover o cambiar de lugar, algo así como el enroque dentro de un tablero de ajedrez. Podríamos decirlo de esa manera. No me sé la traducción exacta en castellano.
pop y push. Recuerden cuando vimos los conceptos de colas, de pilas. Bueno, viene por ahí el tema. Y hay un método especial, que este sí lo vamos a ver como ejemplo, que es el método map. El método map en los arreglos es bastante interesante porque nos permite, ¿sí?, aplicar una función o una porción de código a cada uno de los elementos que tiene un array. Lo que hace map es cicla automáticamente por cada uno de los elementos que hay en un array y le aplica una porción de código. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos esto. Imagínense que tenemos de vuelta este ejemplo del array nums en JavaScript con estos 5 valores del 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo estamos utilizando esta función map. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta porción de código? Acá hay varios conceptos, ¿sí? Estamos poniendo muchas cosas en estas 3 líneas. Primero, estamos sobreasignando, o sea, asignando nuevamente a la variable num, ¿sí?, el resultado de llamar a nums.map. O sea que lo que se hace primero es llamar a nums.map y lo que resulte de ahí se lo va a escribir en nums. Es como que vamos a estar sobreescribiendo lo que hay en nums. ¿Qué hace nums.map? Fíjense qué extraño cómo tenemos ahí, en lugar de tener una variable que le estamos pasando a map, en realidad hay una función, hay una declaración de una función. Y vamos a prestar especial atención a esta parte. Fíjense, ahí lo resalté en rojo, justamente esa función. Esto es una función anónima. Fíjense cómo está declarada. Dice function, pero después de esa palabra function no tenemos un espacio, un nombre de función y luego los paréntesis para declarar sus variables, sino que lo que tenemos es directamente la palabra function y un paréntesis. Esta es la función anónima, no tiene un nombre. ¿Por qué no tiene un nombre? Bueno, porque nosotros podemos, como el parámetro que por definición en JavaScript, si ustedes buscan la definición en la referencia, van a ver que la función map del objeto array recibe como parámetro una función, propiamente dicho, una función. Podríamos poner el nombre de una función y declarar la función en otro lado, más arriba, ¿sí?, para que esté visible y que nuestro código la haya conocido y procesado, interpretado antes. Pero en este caso, como es el único lugar en donde vamos a utilizar esta función, no nos importa y podemos hacer uso de esta característica de funciones anónimas que tenemos en JavaScript y directamente la declaración de la función la hacemos entre medio del paréntesis que abre y paréntesis que cierra de la función map. Fíjense, llamamos a .map, abrimos paréntesis y en lugar de pasarle un parámetro, el parámetro es toda una declaración de una función entera. Esta función anónima es muy cortita, fíjense, la declaramos, no tiene nombre, ¿sí? La función recibe un parámetro que es el parámetro num. Automáticamente, cada vez que esta función map se ejecuta, map ¿qué hace? Recorre todos los elementos de nuestro array, ¿sí?, uno por uno y ejecuta el código que le pasamos como parámetro, ¿sí?, como parámetro de entrada. ¿Y qué es lo que hace cuando lo ejecuta? Bueno, va a ejecutar esa función y va a pasar el elemento en cuestión en el que está parado en ese momento, en ese ciclo, en esa iteración del bucle, pasa el valor como parámetro a la función que está llamando, a la función que recibió como parámetro, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos hacer, fíjense, en este caso, estamos en esta función anónima multiplicando por 2 el valor de num. Entonces, ¿esto qué es lo que estaría haciendo? Me pueden tomar un momento, si quieren pueden pausar y tratar de pensar qué es lo que haría. Yo les voy a dar directamente el resultado. Y básicamente lo que vamos a lograr es, fíjense ahora, resaltado arriba, esto no es que está cambiando el código. Por un lado hicimos la declaración y por otro lado está la llamada de esta función. Yo le estoy mostrando cómo cambiaría, pero no es que va a cambiar el código que ustedes ven escrito, ¿no? ¿Se entiende? Lo que está haciendo es justamente como cicla por cada uno de los elementos, ¿sí? Cada uno de esos elementos lo que hace es multiplicarlo por 2, está modificando ese array. Y cuando termina map va a devolver el mismo array, ¿sí?, por el cual cicló y que en este momento ahora ya está modificado con todos estos valores. 2, 4, 6, 8, 10, porque multiplicamos cada elemento por 2 y eso lo va a estar sobreescribiendo
sobre ella misma, sobre la función nums. Todos estos conceptos nosotros los vimos en algún momento. Fíjense cómo ahora los tratamos de resumir, están todos juntos, pero si se toman el tiempo para detenidamente tratar de entender qué es lo que está sucediendo, lo van a poder entender porque fueron conceptos que fuimos viendo a medida que nos movimos en cada una de las materias. Muy bien, ahora vamos a cambiar a un concepto que es específico de la programación web. En este caso hay otros lenguajes y otros ambientes donde también tenemos eventos, pero básicamente los eventos a los que nos estamos refiriendo cuando nosotros estamos trabajando con JavaScript dentro del contexto de un navegador son justamente los eventos de HTML y que JavaScript puede interactuar con ellos, puede responder ante ciertas situaciones que suceden en nuestra página web y que en la gran mayoría de los casos tienen que ver con la interacción del usuario, la interacción del cliente final con esa página web. La persona que está navegando en nuestra página va a estar interactuando, va a estar haciendo ciertas cosas en esa página y nosotros podemos captar, interactuar y dar respuesta a ciertos eventos que suceden, ¿sí? Que ya están predefinidos y nos podemos como sumar a escuchar cuando suceden esos eventos y si quisiéramos disparar ciertas funciones o ciertas porciones de código, ¿sí? Muchos de los elementos de HTML, esos tags que nosotros estuvimos viendo, poseen soporte para eventos, ¿sí? Entonces, nosotros incluso podríamos hacer, hay varias formas de enlazar, ¿sí?, código JavaScript a distintos eventos de los elementos del HTML. Una de las formas que tenemos es a través de atributos específicos en el tag HTML, ¿sí? Vamos a ver ciertos ejemplos de esto. De vuelta acá tenemos un ejemplo muy simple, no es el Hola Mundo, pero es casi similar. Le pusimos un título manejador de eventos, pero fíjense que en el cuerpo tenemos dos botones. Fíjense cómo no tenemos un form en este caso. Este es un ejemplo muy simple, no necesitamos el form por la funcionalidad del formulario en sí, sino que solamente estamos poniendo esos dos botones. Existe el tag button, para eso un tag especializado que tenemos en HTML, no es necesario utilizar un input, podríamos utilizar el button directo. Y fíjense que ahí tenemos un atributo, en ambos botones tenemos el botón B1 y el botón B2, ¿sí? Fíjense cómo tenemos un atributo que es el atributo onClick. En este caso no hay nada, está el onClick igual vacío, o sea, quiere decir que no va a llamar a nada, no hay ningún código dentro de ese evento. Pero fíjense que como un atributo, el onClick, lo que está diciendo es que cuando suceda el evento click en ese botón onClick, es algo así como decir, cuando suceda el evento click, dispara el código que está entre comillas luego del igual, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer en ese ejemplo particular es justamente escribir lo que diríamos un manejador de eventos, ¿sí?, genérico. Un manejador de eventos no deja de ser una función en JavaScript, ¿sí? Es un nombre que le ponemos nosotros conceptualmente. Estamos más que ser una función en términos generales, es específicamente para manejar el evento onClick. Entonces le llamamos de esa manera, pero es más que nada un concepto que nosotros los programadores le hemos puesto. ¿Por qué genérico? Porque lo que podríamos hacer, lo que vamos a hacer en este ejemplo es justamente llamar al mismo manejador de eventos en ambos botones, ¿sí? Fíjense, en ambos botones yo estoy llamando ahí a una función mostrar. Y entre paréntesis estoy poniendo una variable, ¿sí?, un parámetro event. Automáticamente todos estos eventos que se dan en HTML van a recibir, ¿sí?, un parámetro que es el evento que se disparó. JavaScript automáticamente cuando sucede un clic en un botón y tiene que llamar a esta función, automáticamente le va a estar pasando ese... O sea, existe el concepto del evento y si nosotros lo pasamos de esta manera lo vamos a estar recibiendo en dicha función y vamos a poder hacer algo con esa variable. Fíjense que en ambos casos, en ambos botones, nosotros estamos llamando a la misma función, es la misma función mostrar. Y acá les muestro, valga la redundancia, lo estoy usando bastante seguido últimamente, el valga la redundancia. Muy bien, les estoy mostrando la función mostrar, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos aquí es, estamos definiéndola, ponemos el parámetro evento porque lo vamos a querer recibir y vamos a querer hacer algo con ello.
Y fíjense, estamos por un lado definiendo una variable elemento, letElem, y le estamos diciendo elem para abreviar, y estamos diciendo que lo que nos queremos quedar ahí, fíjense, en event es un objeto especial de JavaScript. Los eventos tienen un montón de propiedades en JavaScript. Entre ellas tienen una que se llama src element. Esta variable src element lo que va a tener es el elemento origen que disparó el evento en cuestión. Se creó el objeto evento en este momento cuando hicimos clic en el botón. Se le pasó a esta función que es la que enlazamos en el manejador del evento. Y cuando llegamos a este punto, dentro de la función, nosotros ya tenemos el parámetro evento, podemos utilizarlo, ese atributo que recibió la función, y a partir de ahí con esa variable podemos acceder a todas sus propiedades. Una de esas es el elemento fuente. Source element es un elemento HTML, ¿sí? Y no deja de ser también un objeto. Fíjense que en la sentencia que le sigue estamos utilizando el alert, y con el alert lo que estamos haciendo es imprimiendo todo el código que hay dentro, ¿sí?, de los tags que abren y cierran al elemento que estamos viendo, ¿sí? Fíjense que ahí lo que nosotros dijimos es, hiciste clic en elem.innerHTML. En ese caso, justamente, elem es un objeto y también tiene una cantidad innumerable de propiedades y métodos, entre ellos el innerHTML. InnerHTML nos da todo el contenido de lo que hay entre el tag de apertura y de cierre de dicho elemento en JavaScript. Muy bien, con esto vimos otra vez como una recapitulación de lo que habíamos visto en la clase de teoría, como para ir fijando conceptos. Puede ser que hayamos visto alguna que otra cosita nueva, pero no deja ser más de lo mismo. Aquí tienen los links. Revísenlos, no va a haber preguntas adicionales de nada de lo que hay en estos links, sino básicamente otra vez refuerzo esta idea de el concepto fundamental. Nosotros estamos aprendiendo a programar en cualquier lenguaje. Nuestro lenguaje madre para esto fue C, donde aprendimos la mayor cantidad de conceptos en una forma bien estructurada y con un nivel de detalle suficiente que nos dio la posibilidad de ahora aprender a programar en otros lenguajes. Ahora tenemos que empezar a desarrollar esta capacidad de poder captar ciertas ideas fundamentales de nuevos lenguajes y empezar a explorarlos por nuestra cuenta, ¿sí? Acá les dejo de vuelta, como les decía, el link inicial, el primero que tenemos ahí de W3 Schools, está en inglés, y tenemos en Mozilla el específico para la referencia de JavaScript en castellano. Nos vemos en el próximo video para ver un poquito más de esto que tiene que ver con objetos, y ahora sí los objetos que específicamente dentro de la página web de el modelo de objetos del documento. Nos vemos en ese video.